Hernán Arbizu, yo diría eh, para no hacerla muy larga, que me gustaría, digamos, reivindicar que Hernán es alguien que conoce el lado B del sistema financiero mundial, como quizás no hay nadie que lo conozca en la Argentina. Yo tuve el placer de conocerlo a Hernán en una de nuestras mesas del grupo Los Galgos, donde, digamos, compartimos muchas historias, así que la verdad es que el tema del sistema financiero internacional, yo digo, para estar rodeado de personajes como hay uno famoso que recuerdo en este momento, que era la ballena londinense Bruno Ixil, Sí. que fue famoso después de la crisis financiera de 2008, que fue un personaje que en aquel momento le provocó penalidades a JP Morgan por más de $1.000 millones, que por supuesto también ahí está por ver cuántas ganancias le generó en su momento con un montón de operaciones, que yo recuerdo en ese momento las más conocidas tenían que ver con estos credit default swaps, que seguramente Hernán después en la exposición de él nos podrá explicar qué hay detrás de toda esa jerga tan exótica, donde más allá de los nombres se esconde una cantidad de dinero enorme que por supuesto fue protagonista en la crisis financiera esa mundial de 2008. Así que bueno, Carlos, yo te diría, te dejo en tus manos para que vayamos abriendo el fuego. Bueno, gracias Dani. Bueno, Hernán, gracias por compartir este rato con nosotros. La verdad que tengo muchas preguntas para hacerte, pero la primera y que me inquieta un poco, y que quizás en términos personales, ¿cómo ingresaste? ¿Cómo llegaste a esos altos niveles, ¿no? Del sistema financiero de Wall Street, del mundo, ¿no? ¿Cómo fueron tus primeros pasos? Y además, ¿con qué tipo de gente te solías encontrar? ¿Gente parecida a vos, distinta? Sí. Mirá, primero, con respecto, dejar hacer una aclaración con respecto a lo de Daniel, Dale. a la complicidad del sistema financiero. Yo tenía un jefe, mi primer jefe de hecho fue, que me dijo, decime una profesión, incluyendo la de astronauta, que se necesite saber más de una regla de tres simple para llevarla a cabo. Ninguna. Así que complicado no hay nada. Es todo simple. Mirá, bueno, yo fui, ya, bueno, muchos ya lo saben, mi viejo era militar, soy de clase media, somos 7 hermanos, y fui al liceo, en realidad empecé en liceo naval, me echaron, me pasé al liceo militar, y siempre toda mi vida quise ser arqueólogo, porque el primer libro que tengo uso de razón que me regalaron fue sobre la arqueología del Antiguo Egipto, que me volvió loco, y bueno, después no sé, terminé el secundario, un día me acuerdo en el diario, buscando trabajo, voy a tutelar compañía financiera que todavía existe, pero yo fui a buscar trabajo como me podría haber ido al supermercado. Y me dice, bueno, vení mañana. Estamos hablando del 80 y pico, fines del 87, 88. Y era, claro, en esa época no existía internet, las comunicaciones, las líneas punto a punto entre las financieras, entre las mesas, eran cables tirados por el microcentro. La línea punto a punto es una línea, un teléfono que levantaba uno en una mesa de dinero y le levantaba otro en otra mesa de dinero de otro banco, otra financiera. Y eran cables tirados por todos los cableríos que se veían, que todavía se ven bastantes, no se han sacado todos. Y era lo que se llamaban los corredores. Pero eran corredores porque éramos personas que salíamos con un papelito a anotar las cotizaciones de cambio de todas las casas de cambio del microcentro. Claro, al no haber comunicaciones era obviamente para nuestra financiera no quedar descalzado con respecto a los precios que estaba ofreciendo la competencia. Corrían. Era correr, era literalmente correr porque tenías que hacer, te decía, bueno, a vos te tocaban un radio de 4 manzanas, tenías que ir prácticamente en tiempo real, tenías que hacerlo, porque tenías que ir corriendo como un animal. Es tan así que en verano llegábamos transpirábamos como 5 o 6, tan transpirados, que trabajábamos 3 días y 2 nos pasábamos, claro, llegábamos al aire acondicionado de la oficina y terminabas con unas anginas que te morías.
Lo común era que de 6 estuviéramos 3 o 4 siempre. Bueno, ahí estuve, después pasé a la mesa en tutelar, en la época de los grandes, ya era Menem, que no sé, Renault, la acción de Renault subía 34% en un día, una barbaridad, era un festival, como se dice en el ambiente. Después también, una vez por el diario, la verdad tengo que reconocer que he tenido suerte cada vez que he buscado trabajo. Sale un anuncio para el Deutsche Bank, que era justo Deutsche Morgan Grenfell, que era la fusión con una banca de inversión para la sociedad de bolsa. Y bueno, entro en la sociedad de bolsa del Deutsche, que ahí era operador. Tomábamos órdenes, como de nuevo, el mercado de capitales de Argentina tenía un volumen mucho más grande en esa época, y había mucha inversión extranjera. Y yo formaba parte de un equipo que tomábamos las órdenes de los fondos del extranjero. Nos decían comprar, nos llamaban y nos decían comprar X cantidad de IPF, yo llamaba al mandatario, a la persona que estaba en el piso efectivamente, y le decía comprar tanto de... Pero también, eso era un teléfono en una mano, teléfono en la otra, era otra época, ¿no es cierto? Totalmente distinto a lo que es ahora. Ahora es todo electrónico. Así eran los errores que había porque había mucha más intervención humana. Claro. Después, bueno, un jefe mío se va al Citibank, y acá en Buenos Aires, y el Citi, por eso, hay cosas que no lo quiero hacer largo, pero tenía lo que es la banca offshore grande, la de los grandes clientes, cuentas de 20, 30 millones de dólares, lo tenía muy bien instrumentado. De hecho, se llama Citibank Private Bank Group. Sí, PBG, Private Bank Group, todavía tiene instrumentado así. Pero había una unidad de negocios que eran cuentas entre 250.000 y 3, 4, 5 millones, que literalmente está en una subsidiaria del Citi, radicada en Bahamas, que se llamaba Latin American Investment Bank, que no existía, era la persona que llevaba la cuenta era una persona que se sentaba al lado mío, que en un Excel decía Daniel Montoya, $300.000, Carlos de Angeli, $1.000.000. Obviamente compliance de Estados Unidos le dijeron, no, macho, esto así no funciona, tienen que hacerlo un poquito más prolijo. Entonces creamos una unidad de lo que se llama de brokerage, de cuentas, que, bueno, primero empezamos a pasar todas esas cuentas, es decir, ahora pasaron a tener una cuenta en una unidad real de Citibank, que se llamaba Citicorp Financial Services, que era unidad real, la otra era ficticia, que se usaba también para emitir deuda de corporaciones, era todo, no quiero hacerlo muy largo eso. De nuevo, es todo offshore esto, ¿no es cierto? Por eso estos instrumentos. Pero Citicorp Financial Services ya estaba registrado en la SEC, en el NASD, que es el ente regulador, era otra cosa más prolija. Primero pasamos todas las cuentas que estaban en el Latin America Investment Bank, que eran alrededor de unos 400, 500 millones de dólares. Después, por eso yo me río, pero es para llorar, en el término de un año, casi 2 años, llegamos a juntar 2.000 millones de dólares. ¿Por qué? De nuevo, los 90, ¿no? Llamábamos, nosotros, además teníamos una autonomía, éramos chicos, yo tenía 20 y pico, 28 años, pero teníamos un poder. Era tal los ingresos que le generaba al banco esa unidad, que yo llamaba al gerente de la sucursal de Córdoba y le decía, pasame tu listado de plazos fijos de $500.000 para arriba. Y el gerente de la sucursal de Córdoba me tenía que mandar, no es que me decía, no, mirá, pero además de plazos fijos locales. Entonces miraba y le decía, che, la semana que viene voy a estar en Córdoba, hacerme reunión con este y este. Y a esos les ofrecíamos que sacaran la plata afuera. Y por eso crecimos como crecimos. Es decir, chupamos los plazos fijos locales y los mandamos afuera. Hernán, ahí me gustaría que paremos un segundo porque vos mencionaste en particular el tema de la década del 90. Sí. Vos sabés que sacó un artículo, después que fue la crisis financiera de 2008, sacó un artículo Paul Krugman, donde el artículo se llamaba Reagan lo hizo. Le echaba la culpa a Reagan del tema de la explosión que habían tenido el auge de los mercados financieros en Estados Unidos. Ahora, sobre todo en aquel momento con algunas desregulaciones en particular de actividades que eran las que estaban más vinculados a créditos hipotecarios. Ahora, Sí. Reagan cuando se fue del gobierno, el tamaño del mercado financiero, todo este tema de derivados y todas esas herramientas tan exóticas,
eran en ese momento 6 veces el Producto Bruto americano. Después que dejaron el gobierno los demócratas, después de esta década del 90, ya ese mercado, digamos, financiero, con todas esas herramientas de derivados financieros, habían alcanzado 50 veces el Producto Bruto americano, y cuando fue la explosión de toda esa burbuja, que mal llamada inmobiliaria, porque en realidad lo inmobiliario era apenas la frutillita del postre, Sí. y ese mercado era ya unas 10 veces el Producto Bruto mundial. Entonces, en Estados Unidos, si hubo una continuidad de lo que le podría haber llamado políticas de Estado en Estados Unidos respecto al sector financiero, hubo una continuidad total entre republicanos y demócratas, donde inclusive hay un punto en común, que es la figura de Alan Greenspan, que Sí, bueno. digamos, fue promotor de todo esto y después ocupó la silla de la Reserva Federal, tanto en las gestiones de Clinton, después con Bush hijo. Así que yo lo que diría, a ver, digo, si podés contarnos un poquito, sobre todo la explosión de esas herramientas, a ver si vos, yo te dijera, a ver, elegirnos, mencionarnos 2 o 3 herramientas y cuál es la mecánica de trabajo alrededor de ellas, de esto que Warren Buffett le llamó armas de destrucción masiva. Mirá, de hecho Alan Greenspan tuvo una frase que usaba durante todo su mandato, que era la exuberancia irracional de los mercados, que era justamente eso, ¿no es cierto? Un crecimiento irracional. En realidad, ¿cuál es la función del mercado de capitales? Juntar el ahorro con la producción. Vos tenés el ahorro, a través del mercado de capitales me lo prestás, es decir, pasás a ser socio mío, o me lo prestás a mí, que tengo una fábrica de alfajores. Entonces, después, ese dinero, si fue prestado, te daré un interés. Si te convertiste en socio, participarás de las ganancias de la empresa. Aparte, obviamente, que si crece la empresa, crece el valor de la empresa y crece el valor de la acción de tu parte como accionista. Ese es el mercado básico. Después empieza todo lo que sea lo que se llama la reestructuración de activos. Lo que vos decís de las hipotecas. La hipoteca es lo que se llama el activo subyacente. Después sobre eso creas toda una estructura. Claro, ¿qué pasa? En el mercado tradicional, si vos me decís a mí, vamos a poner un negocio de comprar y vender acciones, ya no es negocio, porque si yo te quiero cobrar $3 por acción por cada transacción, 3 centavos, perdón, de dólar, va a venir uno y va a decir, no, mira, a mí me están ofreciendo uno. Es como un commodity ya ese servicio. Está totalmente estandarizado y hay una oferta enorme. Entonces tenés que empezar a ser creativo. Y para ser creativo es cuando aparecen los derivados. Los derivados, por ejemplo, ¿qué era? Bueno, el caso de las estructuras hipotecarias. El caso de las hipotecas es ideal para que más o menos se entienda que es un derivado. Los bancos tenían una cartera de clientes con hipotecas. Bueno, ¿qué pasó? Primero hubo una liquidez enorme, por lo cual primero se le presta al que puede pagar, después se le presta al que regularmente puede pagar, y así se va bajando hasta que se le prestó al que es imposible pagar, que repague el crédito, ¿no es cierto? Todas esas hipotecas que tenían los bancos, las enlataban, las convertían en un bono, como los bonos de la deuda argentina, por ejemplo, los convertían en un bono, pero claro, la calificación de ese préstamo era, pues según por las calificadoras, iba a ser muy bajo, porque sabía que estaba dentro de lo que estaba metido ahí adentro, era impagable. Todos los créditos hipotecarios ahí eran prácticamente incobrables. Entonces, contrataban una compañía de seguros, esto el banco estructurador originador, contrataba una compañía de seguros en la cual en teoría garantizaba la cobranza de la hipoteca. Que en realidad el flujo de fondos venía por los pagos de las hipotecas. Entonces después iban con ese seguro de una compañía de seguros y le decían a Standard & Poor's, bueno, ahora, que también la contrataba el banco, ahora calificame esto como AAA o AA+. Entonces en realidad estaban vendiendo una porquería pintada, reestructurada, con una calificación como si fuera que le estuvieras prestando a Alemania. Vos sabés que ahí Hernán, claro, ahí Hernán en un reportaje, en realidad lo convocaron después que fue el tema de la crisis esta financiera Greenspan al Congreso americano,
Y una de las cosas que él mismo, por eso digo a confesión de parte, relevo de pruebas, él dijo que él había cometido el error de pensar, algo que habían defendido siempre, que estaba en el interés de los propios actores privados el tema de autorregularse, y que esa era una especie, digamos, yo te diría, de profesión de fe, que por eso te digo yo, fue compartida por todo el arco político americano. Pero hoy sigue exactamente igual. De hecho, el FINRA es Financial Industry, no sé cuánto, Regulation Agency. Vos tenés una disputa, de hecho yo la he vivido cuando estaba en UBS con Citibank, que, no yo particular, la unidad de negocio nuestra contra Citibank. Y vas a declarar, y son jueces que son del FINRA, que es totalmente, que son personas, es decir, el juez puede ser vos, Daniel Montoya, que perteneces a un banco, no son abogados reales, son personas es como el tribunal de la AFA, más o menos. Es así. Es así. Claro, ponían el zorro a cuidar las gallinas, en una palabra. Bueno, exactamente. Bueno, y de hecho, todo, fíjate, el que vino Paulson después es un secretario del Tesoro, un ex Goldman Sachs. Pero bueno, volviendo a la reestructuración, eso es básicamente, que, claro, ¿qué pasa? Cuando había semejante liquidez, por más que vos le prestaras a un incobrable, yo banco, y la tasa no podía ser muy alta. Comparadas con las tasas de ahora eran tasas altas, pero para ese momento no eran tasas muy altas. Entonces la ganancia estaba en la estructuración de ese activo, de ese estructurado, justamente como se llamaban, y después venderlo, que aparte obviamente cobrabas, es como emitir un bono, estabas emitiendo un bono, entonces primero cobrabas las primeras cuotas del préstamo, después lo enlatabas, lo estructurabas y cobrabas por la emisión de un bono. Después había mercado secundario, y mercado secundario es una vez después de la emisión que se puede comprar y vender como cualquier otro bono, ¿no es cierto? También se hizo sobre acciones, todo. Bueno, también tenemos después la crisis de las .com en el 2000. ¿Qué pasó? En ese momento, hasta ese momento, bueno, el ahorro pasó a ser directamente a entrar en fondos de inversión como BlackRock, por ejemplo. El problema es que en ese momento, hasta el 2000, que también con el tema de las .com, el mercado subía debido a la liquidez, cualquiera que emitía una .com se hacía millonario porque vendía las acciones en el mercado, hacía una oferta pública y las vendía, y después la acción no valía nada. Vino la crisis del 2000, que los responsables de los fondos empezaron a tener preguntas de los inversores diciendo qué pasó, de venir ganando como loco empezamos a perder como loco. Entonces, a partir del 2000 se empezó a hablar de absolute return. ¿Qué pasaba? El argumento le decía, no, bueno, mirá, pero nuestro fondo perdió, pero contra el benchmark, que es contra lo que lo comparamos, nosotros bajamos un 20%, pero el benchmark bajó un 25%, por cual estamos bien. Pero el inversor te decía, sí, pero perdí el 20%, no me importa si alguien perdió más o perdí menos que el promedio. Lo que yo quería, la puse la plata para ganar. Entonces empezó, me parece, es una vuelta se empezó a hablar de retorno absoluto, que es cuando empieza el auge de los hedge funds, de los fondos de riesgo, de cobertura. Si bien ya existían, pero es cuando empezaron a tomar volumen. Que en teoría no se comparan contra nada. La idea del fondo es ganar siempre, independientemente del mercado, es ganar siempre. Porque pasa que es demasiado largo y no quiero confundir. Por ejemplo, vos invertías en un fondo de acciones tecnológicas, por lo cual el portfolio manager que administraba el fondo solamente podía invertir en acciones tecnológicas. Si las acciones tecnológicas caían, el resultado del fondo iba a ser que cayera tanto o más o un poco menos de lo que había caído el índice que medía las acciones tecnológicas. Ante los reclamos de los inversores que decían, no, pero yo quiero ganar plata, no quiero perder menos que mi vecino o que el promedio, aparecen los hedge funds, que los hedge funds básicamente podían hacer lo que querían, podían comprar, podían venderse de aire, podían comprar opciones, derivados, y eso es el multiplicador. El petróleo, pasó con el petróleo, que yo no me acuerdo cuándo fue, en el 2008, de lo que se transaba diariamente,
solamente el 20% era realmente físico. El resto era todo productos estructurados y de derivados. Derivados no derivados del petróleo, derivados financieros. Claro, pero si vos te metés en los propietarios de los paquetes accionarios de empresas, son fondos que además controlan otros fondos, y es una mamushka de fondos que controlan fondos. ¿Por qué creció tanto, ¿no? Este mundo financiero que, digamos, se ha apoderado de la empresa real también, ¿no? ¿Cómo lo ves y para dónde va esto? Mirá, bueno, vamos por partes. ¿Por qué creció tanto? Bueno, el principal, obviamente el generador de esto fue el propio Estados Unidos, que tiene el concepto del ahorro insertado desde que nacieron, históricamente ahorraron. De hecho, los fondos mutuos, hay fondos americanos, por ejemplo, Templeton es de 1920 y pico, 1930, es antiquísimo. Hay fondos inclusive más viejos todavía. Lo que pasa es que después empezaron a ser masivos. Y toda la generación de riqueza, que antes capaz que iba a otro sector, terminó entrando primero al mercado financiero, particularmente el americano. Estamos hablando de Argentina y cualquier parte del mundo. Y después, pensar que la generación de riqueza en los últimos años también se ha multiplicado. No quiere decir que, es decir, Argentina obviamente cada vez hay más pobres, pero de hecho la generación de riqueza en el país sigue creciendo. Cada vez la tienen menos, pero sigue creciendo. Y esa generación de riqueza va al sistema financiero, y el sistema financiero va a lo que es a la plata administrada, al managed money, que son fondos de distintos tipos, de hedge funds hasta fondos comunes de inversión o cualquier tipo de inversión. Pero es tanta la distopía que hay, me salen las palabras en inglés, la desasociación que hay entre el mercado financiero y la economía, que hoy justamente estaba viendo Bloomberg, y un administrador de un fondo estaba explicando por qué el mercado subía, por qué las acciones seguían subiendo cuando la economía en Estados Unidos, como todo el mundo, es un desastre. Nada, que estaba batiendo récord. Bueno, batió el récord. Y en vez de decir, no, bueno, en algún momento el precio de las acciones se va a ajustar a la economía real, dice, no, en algún momento la economía real will catch up, va a alcanzar a las acciones. Es así, es que el problema es que se ha generado diría, un monstruo tan grande. Uno, bueno, dice, ¿por qué puede seguir subiendo el mercado a pesar de lo que está pasando en la economía? Se ha generado un monstruo tan grande que ya es totalmente independiente. Invierte en acción en una fábrica de alfajores, pero la fábrica de alfajores no está vendiendo un solo alfajor, pero la acción sigue subiendo porque es tal la demanda y el monstruo del dinero administrado, BlackRock, de nuevo, es un ejemplo, Templeton, que sigue creciendo hasta que alguien algún día se levanta y dice, no, pará, pero esta acción, no sé, fábrica de alfajores, hace 2 años que no vende un alfajor, ¿cómo puede ser que esté pasando, que siga subiendo el valor de la acción? Según dicen, no va a pasar. Yo lo estaba escuchando a Kramer, que es el de Mad Money, un programa de televisión que es un administrador de fondos históricos, que él dice que no hay burbuja y que sabe millones de veces más que yo, pero también él es parte de eso, él es parte de los fondos, ¿no es cierto? Por el cual, ¿qué va a decir? ¿Que el mercado se va a estrellar? No. Ahora, no ejercés, pero te seguís envolviendo de todo ese mundo, ¿no? Te sigue interesando. Que se retroalimenta, de nuevo, se retroalimenta. Es así. Y la pregunta del millón es, ya la estás contestando de alguna forma, pero yo me lo he preguntado varias veces, ¿no? ¿Por qué la Argentina, que tuvo cesaciones de pago históricas, de default histórico, en el gobierno de Menem pusieron tanta plata, ¿no? Tanta, realmente, cuando lo hacían, ya sé, iban a ganar mucho, pero no les importaba el riesgo, porque imagino que lo medirían, alguien le preguntaría, che, ¿por qué pones esta plata en Argentina, que me da mala palabra en el mundo? ¿Cómo lo...? Pensá todo lo que era servicio, desde las privatizadas, las utilities privatizadas, hasta los bancos. Tenían ingresos a tasas de Argentina en dólares. Acordate que hubo un momento que las tasas estaban en 30% en dólares. Claro. Si a vos te dicen eso y te dicen, mira, va a durar 3 años y después vuela por el aire, no importa. Bilbao Vizcaya, Santander,
durante, no me acuerdo si fue en un año de los 90, los mayores ingresos de todo el banco a nivel global fueron generados por Argentina. Porque la tasa de descubierto de cuánto seguían siendo casi las mismas tasas que ahora tenías, y encima en dólares. O sea, la Argentina se produce riqueza, a pesar de que nos parece, como decía recién, que produce pobreza, sigue produciendo riqueza. Sí, bueno, yo a Daniel se lo he contado, cuando ya estaba en Morgan, siempre, estábamos donde estábamos con los que cubríamos, desde los que cubrían China hasta los que cubría Chile, todos, absolutamente todo el hemisferio, todo el continente, el mundo. Y los europeos, los que cubrían Europa, siempre nos decían, ustedes tienen el trabajo de pescar en la pecera. Y decían, ¿por qué? Y porque tienen generación de riqueza, Latinoamérica, ¿no? Generación de riqueza casi a niveles de países desarrollados. Regulaciones de países africanos. Y concentración de la riqueza generada de países africanos. Por lo cual es ideal, porque de nuevo, tienes una generación de riqueza muy elevada, las regulaciones no existían, los controles no existían, no existen desgraciadamente todavía, y la concentración es muy poca gente, por lo cual era mucho más fácil venir a buscar acá gente, es decir, la generación de riqueza, es decir, 100, 200, 300 familias, que lo que puede pasar en Estados Unidos, que obviamente es mucho más grande, pero está mucho más diseminado, o en Europa, que está mucho más diseminado, o en África, que la concentración es aún mayor, pero son muy pocos. Hernán, un comentario, una pregunta que te quería hacer. Justo estuve leyendo el fin de semana un reportaje que le habían hecho a Federico Sturzenegger. Y él ahí comentaba como que el plan, digamos, del gobierno pasado de Macri, habían perdido la confianza de los inversores después, entre otros motivos, después de esa conferencia de diciembre, donde, digamos, cambiaban la meta de inflación y, digamos, decía como que el mercado había dejado de creer en el gobierno, como que pasaron a tener dudas. Ahora, uno cuando lee eso, le da la impresión de que del otro lado hay unos inversores que están sacando cuentas finas y que están mirando muy en detalle las políticas y si hay algún desvío, pero la verdad es que si uno ve el año 2018, todo a nivel de América Latina, la verdad es que hubo una reversión de los flujos financieros a todos los países de América Latina, están los informes de CEPAL, o sea que una de las dudas que me quedó a mí ahí, que es como una gran asimetría que hay entre los economistas, viste, que te envuelven en una jerga sofisticada, pero lo que uno ve es que es como que en el 2018 hubo un comportamiento de manada de salir de América Latina, y la verdad es que yo no sé en qué medida del otro lado estaban mirando en detalle si tal o cual medida le resultaba mal, o si el cambio de la pauta monetaria. O sea, es decir, cuánto hay de mito y cuánto hay de cierto digamos, desde el otro lado, vos que lo has visto, digamos, desde el otro lado del mostrador a esto. Mira, partamos de la base que el portfolio manager, el administrador del fondo que está comprando bonos argentinos para un determinado fondo, es el mismo que está comprando para Perú, para Chile, porque tiene asignado mercados emergentes, ¿no es cierto? En el caso, por lo cual, es decir, se dedica pura y exclusivamente a seguir un determinado mercado. El de emergentes puede ser Latinoamérica, por ejemplo, o puede incluir otros países emergentes. Por lo cual, pero igualmente los otros países siguieron emitiendo deuda. El gran problema que tuvo Argentina es que no es que le quitaron la credibilidad, hicieron lo que quisieron hacer ellos, porque la emisión de deuda argentina fue a pedido y, como se dice, tailor-made, a medida de lo que necesitaban los fondos. De hecho, lo han dicho, que cuando lo llamó, me parece que fue Templeton, a Toto Caputo, que dijo, che, necesito que me emitas 3.000, 4.000 millones de un bono con tal plazo, a tal vencimiento. Así emitieron la deuda. La deuda la emitieron según lo que le pedían los fondos.
que necesitaban por necesidades de cubrir. Acordate que, de nuevo, vos sos un administrador de un fondo, vos tenés un mandato de mercados emergentes, vos podés invertir pura y exclusivamente en mercados emergentes, y si a vos te sigue llegando liquidez en el fondo, tenés que meterla en mercados emergentes, porque no puedes ni invertir en otra cosa ni dejarla en efectivo. Entonces, tenés las limitaciones esas. Argentina les vino ideal, porque no estaba prácticamente endeudada, tenían que invertir, si bien tenían limitante por país también, pero bueno, pero el gran problema que tuvo Argentina, por eso los vencimientos como se acumularon, porque emitieron según como le pedían los fondos inversores. Cuando vieron que ya Argentina, es decir, ya le habían sacado toda la leche que le podían sacar, dijeron, listo, nos vamos. Y pasó lo que vos decís, que en Latinoamérica en general empezó a haber un flujo negativo, pero hay países que al día de hoy siguen emitiendo, Uruguay, Perú, Ecuador, Paraguay. El gran problema de Argentina fue que agotaron la capacidad de endeudamiento en un año y medio. ¿Por qué? Porque justamente como Argentina tenía esa capacidad de endeudarse, porque estaba prácticamente desendeudado en lo que es deuda internacional, le vino como anillo al dedo a los fondos, y los fondos compraron lo que ellos querían, absolutamente. Cuando ya se dieron cuenta que no podían comprar lo que ellos querían, dejaron de comprar. Te llevo un minutito atrás dos cuestiones. Acá hay algunas preguntas que ya nos están haciendo. Vamos al final darle un espacio para que la gente pueda sacar unas dudas. Acá preguntan por las criptomonedas, hay otras preguntas. ¿Cómo vivieron esos fondos el 2001, ¿no? Cuando la Argentina entró en default? ¿Qué decían los managers, los gerentes? Bueno, ya está Argentina. ¿O ven otro negocio futuro? ¿Cómo se vive eso? ¿O pensaron que iba a ser un efecto dominó? ¿Cómo lo veían? Acordate que en el 2001 existían las AFJPs, Claro. y me consta que previo al default, los bancos y muchos fondos se sacaron toda la deuda argentina de encima, enchufándoselas a las AFJPs. Después quedaron fondos como los famosos jubilados italianos, ¿te acordás que estaban? Que venirse en cuenta que tenían que ir con custodia a hacer los roadshows para ganar la reestructuración por miedo a que no se lo limpiaran. Estaba mucho más atomizada que ahora la deuda, por lo cual y era otra época, es decir, era más común un default también, ¿no es cierto? Porque venías de muchas crisis seguidas, venías también de la crisis afuera de Estados Unidos, porque las últimas crisis fueron en Estados Unidos. Venías con Brasil, con Rusia, con México, venías con muchas... no fue un golpe tan... Bueno, ahora no hubo un golpe, pero es parte de las reglas de juego, no es tan grave. Pensá de nuevo, si hubiera defaulteado Argentina ahora, el más perjudicado hubiera sido Argentina. A los fondos no les cambiaba la vida. O sea, lo que vos decís también que manejan información, como capaz que van en emergentes, miran un poco generalmente, pero alguna información, digamos, clasificada de la Argentina va a defaultear para encajarle todos los bonos a las FJP, manejaban más Bueno, firme. el 2001 fue así, el 2001 fue así, de hecho pasó hasta con el peso. El 2001 fue así. En 2001 yo tengo compañeros de trabajo que en octubre vendieron la casa, se hicieron de los dólares y alquilaron. En octubre, septiembre, octubre. Claro. Para Ahora, vos, Hernán, vos fíjate, ahora está el tema del ingreso de vuelta, bueno, ingreso no, reingreso, digamos, de reingreso al Fondo Monetario por parte de Argentina. Vos como operador del sistema financiero, digamos, ¿significa es algún tipo de señal positiva, digo, para quien está operando con Argentina, o es una señal de que el funebrero anda cerca? ¿Cómo se absorbe, se digiere eso dentro del mundillo financiero privado? operador, ¿qué decís? Para un posible inversor argentino de nuevo, Sí, sí. tenés que separar lo que es inversión real de lo que es inversión es decir, un inversor que viene a invertir en industria.
Yo te digo, si estamos hablando de grandes corporaciones, sí, obviamente porque tienen limitantes de nuevo, así como tienen muchas limitantes con respecto a las situaciones de los países, pero inversores, personas físicas o no tan físicas o empresas más chicas, yo no le veo complicación. Eh, con respecto a, me perdí un poco con la pregunta con lo de cómo veo la negociación con el fondo. Sí, es si para el que está operando con Argentina, que está No, hoy no, mirando algo, es decir, venir a poner una moneda, si el hecho de que tengas el fondo dando vueltas, si eso significa es algún tipo de señal. perdón, claro, una vez renegociado, tener al fondo como Claro, contralor y demás, sí, sí, bueno, eso obviamente te abre puertas, no cabe duda. Te abre puertas, pero de nuevo, hay que ver, de nuevo, sabemos que las normas del fondo no van a ser para el crecimiento del país, desgraciadamente no, van a ser para ajuste y demás. Por lo cual, es probable que te traiga inversores, pero el inversor va a tener que analizar si realmente el país va a crecer con el fondo encima. En el corto plazo seguro que no cabe duda, ¿no es cierto? ¿Pensás yo, que vos puesto los zapatos de Néstor Kirchner en 2005, vos te hubieras ido del fondo como país? ¿Te acordás que hubo Sí, esa discusión, no? La sí, Argentina sí, pagó, sí, es que sí, bueno, de hecho, es decir, se fueron del mercado del fondo y del mercado directamente, ¿no es cierto? claro, Prácticamente. quedaron Eh, los buitres dando vuelta, ¿no? nada más, sí. Pero yo te digo, lo veo, tengo la esperanza de que el fondo no sea tan estricto como fue históricamente. No porque sea un fondo bueno, como dijo Will Hovne, sino porque tiene la cola de paja muy grande. Y hicieron tanto esfuerzo para que los acreedores, justamente, ¿qué decía George Eva? Muchachos, ustedes tomaron el riesgo, ahora bánquensela. ¿Qué argumento va a poner el fondo cuando tenés a Maurice Claver que dijo que le prestaron porque ellos también, muchachos, ustedes tomaron el riesgo, ahora bánquensela? Ellos tomaron más el riesgo que los fondos en realidad, ¿no es cierto? En realidad el Fondo Monetario tomó mucho más riesgo que los inversores privados en poner la plata en el país, pues lo pusieron en función de una campaña. Por lo menos los fondos lo pusieron, ni bien empezaba el mandato de Macri. El que realmente tomó el riesgo fue el Fondo Monetario. Ahora hay que ver, hay que sentarse. Obviamente no va a haber quita ni nada. La negociación pasa por cuánta intervención en la economía argentina, en las normas, en los planes va a incidir. ¿Y qué pensaste eh, aquel día que Macri presentó una especie de algo de 5 o 10 minutos anunciando que le había pedido ayuda al fondo, ¿no? Con tu experiencia, con todo tu Mirá, años. a mí me siguen ¿Qué diciendo te que lo pareció? anunció, a mí me siguen diciendo que lo anunció sin haberlo hablado con Lagarde. El día ese que salió, ¿se acuerdan? Hice una mañana, fue, ¿no? Un jueves. Yo te digo por qué, me acuerdo perfecto que fue un jueves, que a la noche se tomó un avión Duhovne para Washington, y en ese momento me dijeron que salió a hablar sin haberlo hablado con es decir, sin haberlo concretado con el fondo, sin haber dicho, bueno, muchachos, esto está así, mañana lo anuncio. Me lo siguen diciendo ahora. Y que Duhovne haya tenido que tomarse un avión de raje el jueves a la noche, y cierta credibilidad le da, porque si no, ¿qué necesidad tiene salir corriendo? O se hubiera ido, si ya estaban realmente cerrado o en la negociación, se hubieran ido el día anterior o la semana siguiente, por salir corriendo como se fue, a mí me dicen que fue, y fue parte del circo de la irresponsabilidad de ellos, ¿viste? Seguir ellos, desgraciadamente, bueno, primero y principal hay un tema, que todos los que manejaron la economía, inclusive Macri, son gente que desde que nacieron fueron a colegios, fueron a universidades y tuvieron trabajos pro mercado. Nunca estuvieron del otro lado del mostrador. Nunca tuvieron la concepción de estar del otro lado. El caso de Caputo es un ejemplo. Cuando estaba en el Central, se creía que le podía correr al mercado vendiendo dólares un minuto antes de que cerrara el mercado, saliendo a vender una oferta grande para que bajara el precio. Sí, bajó un día, bajó 2 días,
Al tercer día lo esperaron, 3 menos 5 le metieron una orden por 2 veces lo que había estado ofertando y no sirvió más. El concepto que tienen si vos, Estado, le querés competir de igual a igual al sistema financiero, perdés. Perdió Gran Bretaña contra Soros. Ahora, si vos actuás como un Estado y regulás, controlás y sancionás, esas son las herramientas que tiene un país para contrarrestar al mercado. Si vos querés correr de igual a igual, perdés, sea el país que sea. Hernán, yo digo, antes que por ahí, Carlos, después si querés que abramos las preguntas, que veo que había varias, una de criptomonedas, que es un tema que está muy de moda hoy. Un tema que la verdad es que volviendo un poco a donde empezamos, creo que me sorprendería, Hernán, de que vos no hayas tenido un contacto de Netflix por el tema de tu historia personal en particular. Digo que es tan poderosa como el tema de la experiencia tuya en el tema, digamos, de los mercados financieros. Si tuvieras el contacto de ellos, ¿qué sería lo que le remarcarías al guionista de que haga hincapié en tal o cual pasaje de tu experiencia? La verdad que me parece que es por lo menos de lo que yo veo acá que está dando vueltas, es de lo que es más llevable al mundillo de la ficción y más en estos momentos de que estamos todos encerrados. Mirá, bueno, me han ofrecido escribir un libro, pero la verdad no estoy, todavía no, estoy enfocado en otros temas, ¿viste? Primero y principal, lo que tenés bueno, que en Billions que me parece que es lo que más rescata del personaje es la soberbia. La soberbia de ese ambiente que estás convencido que podés hacer, es decir, que vos podés torcer la realidad, que la realidad, bueno, pasó con el gobierno, pasó con esta gente. Es decir, vos manipulás la realidad a tu gusto y la realidad es lo que vos decidís que sea. La soberbia es la característica principal en todo. Te puedo dar 1000 ejemplos que no quiero porque con muchos conviví y no quiero tampoco, si bien digo que son una manga de inútiles, porque en definitiva son inútiles, pero con muchos, yo vivía en Greenwich, en Connecticut, jugábamos al fútbol todos los domingos, donde había una comunidad de 120 argentinos, de los cuales 97 trabajábamos en banco y el resto trabajaban en Procter & Gamble, en multinacionales. De hecho, hay un libro de Iglesia Cilia, de que después Sí. increíblemente se metió en Cambiemos, que se llama Golden Boys, que describe Greenwich, el capítulo de Greenwich se llama Little San Isidro, que lo recomiendo porque es exactamente como era y ahí te demuestra la soberbia de los personajes. De hecho, cuando íbamos a jugar al fútbol, iba con un amigo mío que habíamos trabajado juntos en el City, que también era de clase media, y claro, yo soy Arbizu y él era Parodi de apellido. Nosotros somos los únicos 2 cabezas acá, porque el resto de todos, bueno, los que estaban en el gobierno. Bueno, la soberbia es fundamental. Y segundo, la ganancia, pero en Billions está bastante bien todo eso mostrado, las ganancias inconmensurables que son capaces de cualquier cosa por obtener ganancias, porque como el sueldo vos tenés un sueldo anual que te permite vivir dignamente, acá es un montón de plata, en Estados Unidos obviamente te permite vivir dignamente, pero la plata real es el bonus, y el bonus puede ser 0 o puede ser infinito, puede ser 10 millones, 15 millones, 30 millones, 5 millones, 1 millón, 0. Por lo cual trabajás por el bonus, trabajás por los resultados. Y eso te lleva a una distorsión que también te convierte te lleva a la soberbia, que es probable que te lleve por eso a la soberbia con que actúas, ¿no es cierto? Y querés que las cosas sean como vos. De hecho, el error mío lo cometí por soberbio. Yo estaba convencido que podía manipular a un narcotraficante. Yo estaba convencido. Yo me sentaba enfrente del tipo en Paraguay, lo miraba, mientras hablaba con él, estaba pensando, pero vos, ¿no te das cuenta? Era el desafío de mente superior domina mente inferior, era continuo, continuamente con todo el mundo. Pero con este tipo, es siempre de pensar que vos podés manejar la realidad.
Hernán, te llevo un minutito al día de hoy, a la instancia actual, esta situación económica tan complicada que vive el país, este corto tiempo de Alberto Fernández. Después dejamos un poco el paso a las preguntas y conversar con la gente que está participando. Bueno, vemos que el Estado tiene que cubrir un montón de cuestiones a salarios privados, está con una crisis de financiamiento. ¿Vos pedirías plata afuera? ¿Pedirías plata al fondo? ¿Pedirías plata? ¿Se puede pedir plata a los inversores y que no vaya a la bicicleta financiera? ¿Hay otro camino? Porque hoy la Argentina necesita plata, está con déficit, viene con devaluación, etcétera. ¿Qué harías? Sí, mira, ¿Aceptarías ser ministro? eh, yo lo que haría, que yo no me canso de decirlo, es ridículo que Argentina, en el último, acuérdense, en la última etapa de Macri, que estaban llorando por 5.000 millones de dólares al fondo, ¿se acuerdan? 4.700 millones de dólares, cuando Argentina tiene ahorros por 400.000 millones de dólares en el extranjero. Es ridículo eso. La situación de Argentina es otra de las ridiculeces de Argentina. Estamos desesperados porque no tenemos dólares y tenemos 400.000 millones de dólares de ahorros de argentinos en el extranjero. Eso es más grave aún. Acá se explica la presión con el dólar. Vos tenés, no sé, un supermercado, facturás en pesos. Esos pesos los convertís en dólares y esos dólares los fugás afuera del país. Imagínate, por eso, eso explica la situación histórica de la devaluación del peso. La demanda que hay sobre el dólar, porque mucha de la riqueza se genera en pesos y después la pasás a dólares y de dólares la llevas afuera. ¿Qué haría yo? Te soy sincero, lo que pasa es que tiene que intervenir la justicia. Mirá, lo voy a hacer corto. En 2008, yo era colega mío. Yo ya estaba en Morgan, pero lo conocía de la Unión de Bancos Suizos. Había un americano que vivía en Zúrich que cubría el mercado offshore americano, es decir, ayudaba a americanos a evadir impuestos. Lo mismo que hacía yo con latinoamericanos, particularmente argentinos, lo hacía con americanos. Que de hecho un día le digo, pero vos no te da miedo hacer ese laburo, y me dice, sí, de hecho vengo 2 veces al año a Estados Unidos. Y le digo, porque no me entraba en la cabeza, porque yo pagaba 47% de cada 100 pesos que me pagaban, 47 se me iban en impuestos. Le digo, ¿cómo hace el americano para evadir? Y me dice, mira, te pongo un ejemplo típico. Tengo un cliente que tiene fábricas en Estados Unidos y tiene subsidiarias de otras fábricas en Alemania y demás. Vendió las fábricas en Alemania, las vendió en negro, y es decir, esa plata la tengo yo en Suiza. Bueno, yo lo dejé de ver en el 2008, entro en el diario y salió la noticia, está en el googleás y está. Un cliente le dice, che, con la plata que tiene un negro, comprame diamantes. Estaba en Zurich él, estaba por ir a verlo. Comprame diamantes y tráeme los diamantes a Estados Unidos. El banco, porque no lo hace, él compra los diamantes, le mete los diamantes en un pomo de dentífrico, tiene la mala suerte que llega a Migraciones en Miami, al aeropuerto, le encuentran los diamantes adentro del pomo de dentífrico. Le iban a meter en cana por tráfico de piedras preciosas, contrabando, y dice, no, pero pará, yo hacía esto porque yo soy fulanito de tal, soy banquero, lo hago, bueno, resumidas cuentas, terminó, él después, vamos por partes, declaró el número 1 del banco de Wealth Management de UBS, que estuvo un año con la pulserita dando vueltas dentro de, lo agarraron de vuelta, iba de Venezuela, vía Miami a Zúrich, lo agarraron en Miami, lo tienen un año dando vueltas con la pulserita adentro de Estados Unidos, declaró ante el Senado. Llamaron a una moratoria, a un blanqueo, a una amnistía impositiva, y dijeron, muchachos, agarramos al nombre del cliente este, que no me acuerdo cómo se llama, que ya confesó, se arrepintió, confesó que tenía dinero, estaba evadiendo impuestos, vamos a una moratoria por 90 días. Preséntense, porque el día 91 les caemos con todo, a los clientes y a los bancos. Está bien, es Estados Unidos, no es Argentina, ¿no es cierto? Fue tal la gente que se acogió a la moratoria que a este Brad Birkenfield, el banquero que estaba contrabandeando los diamantes, el RIS, que es la FIP de allá, le dio 100 millones de dólares de recompensa. Y, literal. Y después, UBS, Credit Suisse, Julius Baer, todos los bancos chicos, en total pagaron más de 10.000 millones de dólares en multas.
Eso debería ser Argentina, de nuevo, es Argentina. Pero el FMI que quiere cobrar, decirle, bueno, está bien. Además, el FMI debería formar parte en esto, porque le estás diciendo que hay gente que está lavando dinero. El FMI, como ente supranacional, debería tomar parte en eso. ¿Harías un nuevo blanqueo acá para que ese dinero venga? Sí, yo lo haría, pero lo haría distinto. Te digo, pero lo haría en serio. Primero y principal, es inconcebible que el blanqueo que hizo Macri no haya dado algún beneficio al que repatriaba la plata. Claro. Es decir, tenés que dar un beneficio, porque si vos querés tener el dinero fuera, tenelo. Pero no puede ser al tipo que se acoge un blanqueo, que tenés que darle un incentivo para que traiga el dinero al país. Pero ya con que lo blanquee y que empiecen a pagar impuestos, que cambie la ecuación totalmente en lo que sea dólares, en ingreso de dólares. Dani, vamos a algunas preguntas, así charlamos unos Dale. minutos. Perdón, Dale, después googleenlo, Brad Birkenfield VS, pónganse. VS Scandal, por las dudas, pongan. Van a ver toda la historia del personaje. Lo mismo cuando vos pones UBS o JP Morgan Scandal, sale una ristra muy grande, hay que buscar bien. Dejémoslo Bueno, esto, para otra charla. Estos son todos muchachos demasiado rápidos. Carlos, digo, una de las preguntas que planteó acá Carlos es el tema de cómo veías el tema de las criptomonedas. Y digo, a futuro, ¿cómo ves ese movimiento? Carlos Artazú, no me Ya, sé. yo, desgraciadamente, yo soy chapado a la antigua. Tengo 51 años. Y lo que no entiendo, ya estoy, es decir, no me meto. Y la verdad, nunca me he metido en el tema. Y conozco gente que le ha ido muy bien, pero no voy a aprender a andar en bicicleta de grande. si no aprendes de chico, yo ya no es algo que no sé. Olfateás que es un nuevo mecanismo para... No, totalmente, y es válido y es una opción nueva, pero no es algo que... Porque el Estado Nacional está costando entrar ahí, ¿no? Mi opinión es que si se convierte en un negocio muy grande, va a terminar dentro del sistema financiero convencional, como si de hecho ya JP Morgan quiso sacar su criptomoneda, porque no se van a quedar afuera ellos. No, eso no sé si es bueno o malo, pero lo único que puedo llegar a decir es eso. Pero no es algo que sigan y no sigo ninguna en particular, no es algo que... te digo, no he ni tratado de leer porque no me quiero, de nuevo, es empezar, viste, de cero y no tengo ganas de empezar de cero. Claro, te metes ahí, es toda otra locura, ¿no? Porque es una A ver, un especie segundo, veo que hay grandes amigos acá en el tablero. No sé si alguno en particular, veo que está nuestro gran amigo José Severri, Alejandro, Lucas, digo, Juan Cruz, Constanza, digo, no sé si alguno en particular, bueno, Gonzalo, acá lo veo a mi amigo, gran amigo en común también, Gonzalo Fernández Guas, digo, si alguno quiere por ahí preguntar algo en vivo, abrimos audio, digo, simplemente José, Lucas quería preguntar algo, desmutealo así lo puede preguntar. Hola, ¿me escuchan? Ahí está. Hola, ¿qué tal, Lucas? Ahí lo tenemos a Lucas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, primero quería decirles que la charla me pareció muy interesante. Y segundo, Hernán, quería preguntarte dos cosas. Primero, uno si ve un medio financiero, hoy en día se habla mucho del tema de una posible devaluación del dólar por la política monetaria que está haciendo la Fed y que hay una inflación, mayor inflación en Estados Unidos y todo eso. Quería saber qué pensabas de eso. Y segundo, digamos, para las personas jóvenes, ¿no? Que nos interesa esto, tal vez en algún momento meterse en toda esta industria, la industria financiera, digamos, ¿qué recomendás para esas personas? Digamos, yo me incluyo, estoy muy interesado en todo el tema. Digamos, ¿cómo se puede arrancar en todo esto? Mirá, primero, justamente la Fed hoy dijo que veían por los próximos 5 años tasas ceros. Y a su vez veían inflación del 2%. ¿Cómo lo van a hacer? No sé, porque el flujo de la inyección de dinero que van a meter dentro del sistema, que están metiendo, van a seguir metiendo, no sé cómo van a hacer para tener tanto dinero barato y a la vez que no haya inflación. Devaluación del dólar, y lo que pasa es que está pasando, todo el mundo está emitiendo.
y el que en definitiva termina decidiendo cuánto vale el dólar hoy es China. Por lo cual, mientras a China le convenga el precio del dólar actual, lo va a seguir manteniendo. Igual una devaluación del dólar sería mínimo, ¿no es cierto? Pero te digo, es una encrucijada, porque hoy dijeron justamente que van a tener tasa cero por los próximos 5 años con inflación del 2%. Yo no veo una devaluación significativa como para que cambie. Además, el primer país que se va a recuperar después de la pandemia, no cabe duda que sí. Tengo mis serias dudas qué pasa con Europa. Europa tiene un desastre con las empresas, tiene lo que llaman las empresas zombie, que son empresas que viven, es decir, tienen capacidad para pagar sus costos operativos y para pagar los intereses, pero no tienen la capacidad para cancelar deuda, que eso cada vez está siendo más grande, por lo cual el euro no es competencia. Con respecto a dónde, mirá, yo tengo mi sobrina. El único que no tenía un MBA de los que estábamos en Estados Unidos era yo. El resto estudiaron acá y terminaron haciendo un MBA en Estados Unidos, en Michigan, no sé, en Columbia, depende, en el MIT. Mi sobrina tiene uno en el MIT, por ejemplo, y está allá. Pero no es muy difícil, hay que estudiar y si te querés meter dentro de lo que es, una cosa es empezar a comprar y vender acciones, ¿no es cierto? Y otra cosa es meterte dentro de trabajar en un banco. Para trabajar en un banco tenés que estudiar, lo que sea. Tengo mi sobrina, el marido de mi sobrina es veterinario, hizo un MBA y trabaja en un banco. Terminó veterinario, se fue con mi sobrina a hacer el MBA y terminó trabajando en un banco. Básicamente la carrera es esa. Lo que pasa que ahora, el gran problema, que la diferencia que hay ahora, que cuando yo empecé, la banca de inversión y el mercado de capitales en Argentina era muy grande, por lo cual ya te contrataban mucho acá. ¿Entendés? Ahora ya es mucho más chico. Entonces, no, pensá, cuando yo empecé hasta Baring Brothers estaba en Argentina, montones de bancos había. Ahora cada vez son menos. Primero porque se han ido fusionando. Y además porque el mercado de capitales argentino es muy chico, entonces ya no tienen tanta presencia. De hecho, voy a contar una anécdota de la estatización de las AFJP. El día que se estatizan las AFJP, bueno, toda la noticia, iba caminando por el centro, a los 3 días me encuentro con un gringo, un americano de Credit Suisse, que así estaba en mercado de capitales, ¿no? Y le digo, y me habían contado que se volvía a Estados Unidos, otro amigo en común me había contado que se volvía a Estados Unidos. Le digo, che, ¿te volvés para Estados Unidos? Y me dice, ¿qué querés? Y se nos acabó el curro. Ya está, se fueron los AFJP, la emisión del mercado de capitales desaparecía, entonces se les acababa el curro en Argentina. A ver, acá tenemos Constanza, creo que también está para... A ver. Si no quieren hablar, pueden ponerla en el chat también, ¿eh? Como Claro. prefieran. No sé qué pasa ahí, que no tenemos audio. Yo te pregunto algo, ¿aceptarías un cargo público de alta responsabilidad? ¿Banco No. Central, te gustaría? No, mirá, ya le he comentado a Daniel, ¿no? Pero yo sí asesorar. Te cuento lo que me pasa. Yo, bueno, Daniel lo sabe, para los que no saben, yo me comí 18 meses preso después, en Estados Unidos. Con lo cual dejé a un hijo de 14 años, no me vino a ver porque era imposible, el sistema es perverso el sistema, por lo cual para que te venga a ver era imposible. Y bueno, si no lo vi por 16 meses casi. Me vino a ver ya al final cuando cambió, y yo ahora me dedico, ahora tiene 17 y la verdad prefiero disponer de tiempo para dedicarle a él, ¿no es cierto? Un cargo público te demanda, quiero ir a verlo jugar, bueno, ahora no porque estamos en cuarentena. Los fines de semana dedicarle a él era verlo jugar al rugby y demás, y durante la semana acompañarlo a entrenamientos, cosa que con un cargo público se te hace muy difícil. Como asesorando no tendría problema. pero a veces tenés peleas mentales. Yo haría esto, ¿por qué hacen esto? No, lo que sí. La negociación con la deuda, que fue tan tensa. Sí, para la con la deuda, muchas opciones, si quieren hablamos 2 minutos de eso, muchas opciones. Las variables eran tasa, capital o plazos.
Lo que no se podía desaprovechar, las tasas bajas que había actuales. La deuda es impagable y va a ser impagable toda la vida, porque es así. Mientras que no consigamos repatriar o que de alguna manera esos 400.000 millones de dólares vuelvan a ser parte del circuito financiero industrial del país, va a ser impagable. Por lo cual tenías que aprovechar las tasas bajas, que es lo que se buscó, reducir la tasa y cuando tengas que renegociar en 3, 4 años, y ahí se verá qué pasa. En teoría, por lo que dijo la FEDOI, el contexto de tasa va a seguir siendo bajo. Yo no lo creo tanto así porque va a haber que empezar, si la economía se recupera, va a haber que empezar a recuperar la plata que metieron en el mercado. Pero lo único que de nuevo que hubiera hecho cuando HSBC se me sentaba en la mesa, le hubiera dicho, che, no voy a dar los nombres, pero fulanito, fulanito, fulanito y fulanito tienen 8.000 millones de dólares argentinos que no pagan impuestos, y parte de lo que vos te estás representando como acreedor son los bonos de ahorristas argentinos que no tienen la plata declarada, ¿no es cierto? Es decir, es una utopía, porque no puedes decir eso. Lo que sí lo plantearía con el FMI, es decir, dejémonos de jorobar, nos están pidiendo, todo el mundo nos pide plata, y la plata que es nuestra no la podemos recuperar. Es nuestra en el sentido que es general en el país, yo sé, no es que es propiedad privada, pero, ¿no es cierto?, es riqueza general del país. Lo único que me amarga en cierta medida es eso. Además porque lo viví del otro lado. En la época del canje de Kirchner, nosotros representábamos a los tenedores de deuda argentina, a nuestros clientes. El banco los representaba. Cuando Argentina le paga los intereses de un vencimiento de deuda, se los paga Euroclear. Euroclear se los da a los bancos, y los bancos se los da a Daniel Montoya, a Hernán Arbizu, que son los verdaderos inversores, que son personas que en muchos casos generaron riqueza en el país, la llevaron afuera y no pagan impuestos. Argentina se endeuda porque no recauda lo suficiente y le terminás pagando al tipo que debería haber pagado el impuesto. Hernán, vos comentaste el tema de que te tuviste que comer 2 años prácticamente preso. ¿Ese es un riesgo asociado a esta actividad? Pues yo pensaba, justo me hiciste acordar en ese momento, me acuerdo un consultor político, sabía decir de que la actividad política en la primera línea de fuego es una actividad de alto riesgo. Y la verdad es que uno ve un montón de actividades, la actividad empresarial también. Ese es un riesgo asociado por ahí a esta actividad que tiene esta especie de montaña rusa que hablamos de la ballena londinense, que pasan en un año de operaciones donde ganan fortunas a perder. Digo, ¿es un riesgo asociado habitual Depende cómo lo hagas. Las compañías te cubren? Bueno, por eso, depende cómo lo hagas. Si vos cometés el error que cometí yo de pensar que eras el más inteligente de todos, lo terminás pagando vos el riesgo. Pero el caso de Bruno, de Ixkill, que lo terminó protegiendo el banco. Es más, él no fue en cana y fueron en cana los que trabajan los asistentes de él. Y él terminó cooperando con la justicia. Wow. Si vos lo haces, si vos robás para la corona, te protege la corona. Si vos no robás, entre comillas, para vos, la corona te crucifica. Es así. Bueno, creo que estamos, Carlos, ¿no? Estamos muy bien, la verdad que seguiríamos charlando, pero Sí, el tiempo ha esto, sido fantástico. Te agradecemos mucho, Hernán. Contamos con vos para futuros capítulos de fase 1, que estamos empezando con estas charlas y esperamos tener muchas más. Y gracias a los que participaron. Daniel, te dejo el te cierre digo, final. espectacular, la verdad que mira, hay muchísima información para digerir de lo que tuvimos hoy, me quedé pensando en un montón de cosas, así que esto simplemente es un hasta pronto de fase 1, vamos a continuar la semana próxima, la verdad es que se está generando un clima muy bueno, hay una demanda fuerte de analizar, así que vamos a continuar. Así que bueno, muchachos, buenas noches. Y como siempre, para no quedar detrás de Pañi, compartimos este pequeño momento whisky de la jornada. Así que bueno, les mando un abrazo y
Y bueno, Adiós a todos. Gracias, Hernán. adiós a todos. No, Gracias. gracias. Yo no quería hablar tanto del mercado para no hacerlo aburrido, ¿no es cierto? Más